Hola, soy Chris Burns. Bienvenidos a The Network, donde conectamos con los protagonistas de la actualidad para llegar al fondo de los temas. Tienen que responder en 25 segundos o menos. Veamos de qué trata el tema de hoy. Continúan las protestas en Grecia contra los nuevos recortes presupuestarios y subidas de impuestos auspiciados por la denominada Troika, medidas necesarias para obtener la ayuda urgente de 8.000 millones de euros que están agravando la recesión y obligando al gobierno a recortar salarios y pensiones. Sin esta ayuda, el gobierno griego no podría pagar a sus acreedores, lo que desencadenaría un caos financiero. Mientras tanto, los alemanes muestran su rechazo a los planes de rescate de Angela Merkel en las urnas. Finlandia pide garantías reales a cambio de nuevos planes de rescate a Grecia y otros países. Para calmar la situación, la Unión Europea estudia nuevas medidas destinadas a reforzar la responsabilidad fiscal, entre ellas sanciones y la puesta en marcha de eurobonos. Algunos creen que Bruselas está tardando demasiado en ponerse al frente de un verdadero gobierno económico. Otros temen ver emerger un superestado y prefieren que Grecia caiga. Está hoy con nosotros aquí en Bruselas, en el Parlamento Europeo, la eurodiputada griega María Eleni Kopa, miembro del Comité de Asuntos Exteriores del Partido Socialista griego al frente de las reformas en Atenas. Desde Helsinki, Alex Stubb, ministro finlandés de Asuntos Europeos, cree que son los mercados y no la Unión Europea los que están obligando a Grecia a llevar a cabo reformas estructurales. También está con nosotros aquí en Bruselas Carsten Bresky, analista de ING, para quien la decisión del Banco Central Europeo de reducir la compra de bonos muestra las reticencias de este organismo a intervenir a gran escala. Comencemos por usted, María. Permítame primero hacerle una pregunta. ¿Al gobierno griego le cuesta cumplir sus objetivos presupuestarios? ¿Cree usted que la cura de austeridad está matando al enfermo? ¿No sería mejor una suspensión de pagos? No es el momento de hacerlo. El gobierno griego y los ciudadanos están dispuestos a hacer todos los sacrificios necesarios para permanecer en la zona euro. Hemos puesto en marcha un programa de austeridad que prevé enormes sacrificios para los que estamos preparados. El gobierno y el pueblo mantendrán su palabra. Muy bien, señor ministro. ¿Qué piensa usted? ¿Está usted satisfecho de las garantías exigidas? No es precisamente eso lo que nos preocupa. No es un problema de dinero, sino una cuestión de principios. El pueblo griego está atravesando un momento difícil y no debemos olvidar que detrás de toda la presión que se ejerce sobre él están no solo los mercados, sino también el Banco Central Europeo, la Comisión y el FMI. Carsten, esa es la parte política que juega un papel conciliador, pero seamos claros, ¿qué va a pasar ahora? Creo que es demasiado pronto para pensar en una reestructuración de la deuda porque la zona euro no está preparada para evitar un contagio. Cuando lo esté, entonces podremos dejar que Grecia se declare en bancarrota. Una pregunta para María. La caída de Grecia era impensable, pero ¿cree usted que esta posibilidad es la única manera de forzar al gobierno griego y a los políticos a seguir la vía de las reformas? No tenemos un plan B. Estamos ejecutando las decisiones que el Consejo Europeo tomó el 25 de julio y continuaremos por esta senda. No tenemos otra alternativa para Grecia, no tenemos un plan B. Carsten, Argentina entró en suspensión de pagos en 2002 y volvió a levantarse. ¿Por qué no Grecia? Claro que puede. Si observamos las cifras de la deuda griega, se elevarán en torno al 170% del PIB. Es mucho. Grecia necesitará una década o más para deshacerse de esa deuda, así que una reestructuración de la deuda será más que probable en los próximos años. ¿De qué tipo de reestructuración hablamos? Algunos apuntan al 50%. Pienso más bien en el 30%, reducir la deuda en un 30% para que Grecia pueda asumirla. Ministro, ¿las garantías exigidas por su gobierno deberían extenderse a nivel europeo? Se trata de un acuerdo bilateral específico entre Finlandia y Grecia. Un acuerdo que nos ha llevado mucho tiempo, pero que al final ha sido aceptado tanto por Grecia y Finlandia como por el resto de la zona euro. Este acuerdo concierne a aquellos países que conservan la triple A, por eso lo hemos aceptado.
¿No ha mostrado fisuras en el sistema europeo, en el euro y en el conjunto de la Unión? ¿Están en peligro? No lo creo. Simplemente, si queremos una unión monetaria con una moneda única a largo plazo, necesitamos una mejor coordinación de nuestra política económica. Por eso intentamos buscar soluciones innovadoras y creo que hemos dado con una. María, ¿no es este quizá el problema? Al gobierno griego le irrita abrir la puerta a otros posibles acuerdos de este tipo. Hemos intentado llegar a un acuerdo sobre una cuestión muy sensible en Finlandia. Nuestra posición sigue siendo la misma. Necesitamos un verdadero gobierno económico europeo. Hablemos de este tema. ¿No sería necesario un ministro europeo de finanzas que enseñe los dientes? ¿O esto chocaría con los intereses de numerosos gobiernos que consideran esta idea inaceptable? Señor ministro. Creo que deberíamos tener una especie de zar del presupuesto. Sé de qué hablo y lo digo con cautela porque ya hemos tenido algunos ejemplos en Finlandia. Debería existir un cargo con poderes similares a los que tiene el comisario de competencia que se encargue del presupuesto. Apoyo lo que ha dicho María, más Europa con más reglas. ¿Y por qué no se refuerza el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera? Carsten, son muchos los que piensan que para que sea realmente eficaz debería alcanzar los 2.000 millones de euros, aunque muchos otros creen que eso sería tirar el dinero por la ventana. ¿Qué cree usted? No creo que sea necesario. Por el momento no hemos llegado a una unión política común, así que debemos aceptar la idea de una reestructuración de la deuda griega y eso es solo posible si evitamos el contagio a otros países. Eso quiere decir que debemos aumentar la capacidad del Fondo Europeo, por ahora el único instrumento capaz de limitar el contagio. María, si hacemos caso a los sondeos, al gobierno griego solo le avala el 20% de los ciudadanos. Se avecinan nuevas huelgas. ¿Cómo podemos estar seguros de que el gobierno mantendrá sus promesas? ¿Podría haber elecciones anticipadas? Es una idea que excluimos por el momento. El gobierno tiene una mayoría cómoda en el Parlamento. El pueblo tiene razones para enfadarse, pero no podemos cambiar el país en una noche. Incluso Angela Merkel lo ha admitido. George Soros ha dicho que la Unión Europea debe prepararse ante la posibilidad de que no solo Grecia, sino Portugal e incluso Irlanda abandonen el euro. ¿Cree usted, señor ministro, que esta profecía va a cumplirse? Le diré que siento un gran respeto por George Soros, pero eso es una estupidez. La idea de echar de la zona euro a esos países no tiene cabida ni siquiera como solución última. Debemos hacer dos cosas. Una, resolver la crisis, y creo que conseguiremos hacerlo salvando a Grecia. Y en segundo lugar, necesitamos reglas más estrictas porque expulsar a un país fuera de la zona euro solo beneficiaría a los tiburones que se esconden en los mercados financieros. Carsten, ¿qué piensa usted de la profecía de Soros? Estoy completamente de acuerdo con el señor ministro. Expulsar a un país de la zona euro nos conduciría al caos y eso es precisamente lo que debemos evitar. De la misma manera, los políticos deben acabar con este tipo de especulaciones de una vez por todas. Ha llegado el momento de que la Unión Europea ponga freno y se comprometa a buscar una solución ya. Si no, la crisis se extenderá más allá de Grecia. ¿Qué esperan de la Unión Europea? ¿Cómo puede ayudar a su país en estos momentos? María. La decisión fue clara y creo que bastante importante porque Grecia es solo el síntoma y no la causa del problema. Y con la posibilidad de un contagio de la crisis a Irlanda o Portugal, todo el mundo se ha dado cuenta de que lo que está en juego es la unidad de la eurozona, el futuro del euro. Y no creo que la zona euro mejorará su situación sin Grecia u otros países. Pero Grecia se encuentra sumida en una espiral que le obliga a continuar recortando el gasto público, lo que agravará la recesión. ¿Cree usted que se puede salir de esta espiral, Carsten? No es fácil salir de esta situación. Eso quiere decir que deben resolver la crisis ya, limitar el contagio a otros países, sin olvidar que en 2 años habrá que relanzar el crecimiento económico en los países de la periferia europea. Si no, se agravará la diferencia entre el corazón de la zona euro y su periferia en términos de crecimiento. Gracias, Carsten. Se nos acaba el tiempo. Agradecemos su presencia a nuestros invitados, María Eleni Kopa, Carsten Brzeski y Alex Stubb. Soy Chris Barnes. Hasta la semana que viene y gracias por ver The Network.